A lo largo de su existencia, el Imperio Romano se enfrentó a muchos enemigos a los que consideró bárbaros. Peleó contra los celtas, los hunos, los egipcios y numerosos pueblos provenientes de África y del Medio Oriente. No obstante, los visigodos fueron uno de los pocos enemigos que lograron no solo derrotarlos en el campo de batalla y saquear Roma, sino que también fueron sus mayores aliados contra los hunos, ayudándolos a derrotar a Roma. ¿Cuál es la historia de este aguerrido pueblo que fue enemigo, aliado y salvador de Roma? ¿Qué papel desempeñó en las derrotas del Imperio Romano? Hoy conoceremos su fascinante historia. Es difícil saber el momento exacto en que nace o muere una cultura. En el caso de los visigodos, se podría hablar de varios nacimientos en diferentes etapas de su historia. En una primera etapa de su vida, formaron parte de la cultura protogermánica que vivió al este del Rin y al norte del Danubio unos años antes de Cristo. Esta cultura se fragmentó en tres grupos: los germánicos occidentales, los germánicos septentrionales y los germánicos orientales, que se dividieron en burgundios, góticos o godos y vándalos. Según un texto del general romano Claudio Mamertino, se cree que en algún momento del año 290 y uno después de Cristo, los góticos se dividieron nuevamente en tres grupos conocidos como los tervingios, los visigodos y los ostrogodos. De acuerdo con los investigadores, durante el siglo I después de Cristo, Europa comenzó a experimentar uno de los periodos de verano más cálidos en su historia. Este verano propició mejores cosechas, menos hambrunas y menos muertes por hipotermia y enfermedades respiratorias, lo que provocó un incremento de la población en varias regiones del continente. Al contrario de lo que uno podría imaginarse, esto tuvo un lado negativo, ya que este exceso de población, en sitios donde no había técnicas de agricultura muy avanzadas, desencadenó conflictos territoriales que llevaron a varios pueblos bárbaros a emigrar en busca de nuevas tierras para poder asentarse. Estas tierras, como era de esperarse, le pertenecían a Roma, lo que llevó a los godos a intentar hacerse con el control de ellas, invadiendo la provincia de Panonia, mientras los alemanes arrasaban el norte de Italia. Ante esta invasión, el emperador Galieno envió a las legiones romanas para detener a los godos, dando inicio a la batalla de Nesto. En 267, una invasión de 500 barcos de érulos atacaron sin éxito Bizancio y Cio. Tras ser repelidos por el general Venerio, quien murió en combate, lograron huir al mar Egeo, donde devastaron las islas de Lemnos y Eiros y las ciudades del sur de Grecia como Atenas, Corinto, Argos y Esparta. Ante esta amenaza, el historiador militar griego Publio Hereno de Exip movilizó una milicia de 2000 atenienses que empujó a los invasores al norte, donde fueron interceptados por el emperador Galieno, que venía desde Iliria. Al quedar atrapados entre dos ejércitos, los invasores intentaron formar una barricada con sus carromatos y huir por las montañas cercanas, pero el general Fabio Marciano se lo impidió y logró derrotarles cerca del río Nesto con ayuda de la caballería dálmata, acabando con 3000 invasores. Luego se dirigió al norte y obtuvo varias victorias contra los alamanes. Mientras Roma se enfrentaba a varias oleadas de invasiones, Galieno debió afrontar la rebelión de Aulo, un general con tropas acantonadas en Iliria que había marchado a territorio itálico y tomó Milán. Galieno se puso en marcha para combatir y sitió la ciudad, pero en medio de estas acciones militares pereció asesinado en un complot orquestado por los generales Aurelio, Heraclio Marciano, Crespino y Claudio, primero en el año 268 después de Cristo. Como si eso no fuese suficiente para acabar con la dinastía de Galieno, también fueron asesinados varios miembros de su familia. Luego de su caída, Claudio II asumió el trono de Roma en el año 269 después de Cristo con el apoyo del Senado, quienes o bien parecían ignorar que estaba involucrado en la conspiración que derrocó al anterior emperador o estaban satisfechos con el desempeño militar de Claudio II. Mientras en Roma ascendía un nuevo emperador, una invasión a gran escala de godos hulos, gidos y bastarnos comenzó a tener lugar
en las costas occidentales del Mar Negro, extendiéndose por el mar Egeo. Los invasores saquearon las ciudades de Tomis, Marcianópolis, Bizancio, Crisópolis, Creta y Rodas. Intentaron tomar Cícico y Candrea, pero se retiraron al saber de la llegada de Claudio II. En el camino saquearon Doberos, Peonia y Pelagonia. Parte de las fuerzas de los invasores también navegó hacia Atenas, pero una flotilla de botes liderada por el general Codemo los rechazó. Un grupo similar atacó la ciudad de Éfeso e incendiaron el templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Muchas ciudades de Panfilia como Anolis, Nicópolis, Macedonia, Epiro, Tesalónica y Grecia ardieron mientras los invasores provocaban el caos. Finalmente, se encontraron con el ejército imperial que venía del norte. La batalla de Naiso es una de las batallas más sangrientas enfrentadas por los godos contra el Imperio Romano. En esta batalla, las tropas del ejército romano fingieron retirarse del campo de batalla para hacer que los invasores los persiguieran hasta una emboscada en la que los atacaron desde varios frentes con el apoyo de la caballería romana. Como resultado de esta contienda, murieron cerca de 50.000 invasores. Al finalizar la batalla, el campo quedó cubierto de una gran cantidad de cadáveres, armas y combatientes esclavizados que los soldados llegaron a tener 2 o 3 esclavos como botín. La mayoría de los supervivientes se dispersó en grupos pequeños, tras lo cual se produjeron muchos combates en Moesia, especialmente alrededor de Marcianópolis. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal para obtener más historias fascinantes y detalladas sobre la historia antigua. No te pierdas nuestras actualizaciones semanales. Aunque fueron derrotados, una gran cantidad de godos logró escapar hacia Macedonia usando sus largos carruajes como barreras defensivas contra la caballería romana. Pronto, muchos de ellos y sus animales de carga acabaron muriendo de hambre al agotarse las provisiones. El ejército romano persiguió y rodeó a los supervivientes en los montes Balcanes, donde una epidemia diezmó a los godos atrapados. Los romanos asaltaron el Gergi cuando los germánicos aliados de los invasores contraatacaron. Los legionarios huyeron perdiendo 2.000 efectivos. Al enterarse de la derrota, Claudio II marchó en persona con todo su ejército a seguir las operaciones. Después de una sangrienta pero inconclusa batalla, los godos escaparon para ser perseguidos hasta su capitulación. Algunos murieron en Tracia y otros en Macedonia. Muchos fueron capturados. Para detener las matanzas, el líder de los érulos, Naúl Bato, llegó a un acuerdo con los romanos en el que los prisioneros fueron admitidos en el ejército o se les dio tierra para cultivar y convertirse en colonos. A la flota pirata de los invasores, después de los ataques fallidos en Creta y Rodas, se les dio una opción similar. Sin embargo, la plaga también afectó a los romanos perseguidores y al emperador Claudio, que murió en el año 270 en la ciudad de Sirmium. El impacto de esta victoria fue tan grande que Claudio llegó a conocerse en la posteridad como Gothicus Maximus. Sin embargo, a pesar de la devastadora derrota, no rompió por completo la fuerza militar de las tribus góticas. Luego de la muerte de Claudio II, se produjo una nueva lucha por la sucesión. El Senado romano apoyó como sucesor al hermano de Claudio, Quintillo. Sin embargo, las legiones romanas de Sirmium prefirieron apoyar a uno de sus propios comandantes, Aureliano, a quien proclamaron emperador en septiembre del año 270. Con un poder militar mucho más grande que el de Quintillo, Aureliano se dirigió a Roma para hacer frente a las tropas de Quintillo, a las que derrotó. Tras la muerte de este, Aureliano fue reconocido como emperador por el Senado. Un año después, Aureliano repelió otra invasión desde el Danubio de Carpos y godos, liderados por Canabo, a quien dio muerte junto con 5.000 de sus guerreros, una victoria que le valió también el título de Gothicus Maximus. Luego de casi un siglo sin grandes conflictos con los visigodos, el Imperio Romano se vio atacado por un nuevo enemigo que reactivaría los conflictos con los visigodos: los hunos. Este enemigo
era un grupo nómada proveniente de Asia que llegó a Europa en torno al último cuarto del siglo I después de Cristo. Se trataba de un pueblo errante de unas 200.000 personas, precedidos por decenas de miles de jinetes, cuya supervivencia dependía de lo que fueran capaces de saquear de las ciudades atacadas. Los unos llegaban, peleaban, vencían y se quedaban con todo lo que podían, hasta con los enemigos aptos para combatir que, si sobrevivían, incorporaban a sus filas guerreras y continuaban la marcha. Bajo el mandato del rey Bamber, los hunos tomaron las tierras de los alanos que en esos momentos se extendían entre los ríos Volga y Don, sometiendo a dicho pueblo. Luego avanzaron hacia la cuenca del Dnieper, donde vencieron a los ostrogodos en el año 375 después de Cristo, haciendo que una parte de ellos se refugiara con sus vecinos visigodos y otra mayoritaria fuera forzada a servir en el ejército huno. Por último, los hunos cruzaron el Dniester en el año 376 y derrotaron también a los visigodos, que solicitaron asilo al Imperio Romano de Oriente. Las tierras en poder de los hunos se extendieron desde el mar Caspio al Danubio. Otros pueblos germánicos como los gépidos, érulos y ésiros también fueron sometidos, al igual que poblaciones protoeslavas. Luego de la muerte de Bamber, los reyes hunos, Unaratón y Oktar, continuaron con sus ataques, provocando que vándalos, suevos, alanos y burgundios cruzaran el Rin en el año 406 después de Cristo, devastando la Galia, y tras lo cual se asentaron finalmente en Hispania, a excepción de los burgundios que se quedaron en el valle del Ródano. Mientras los hunos devastaban a varios de los vecinos de Roma, Alarico, el primer rey de los visigodos, decidió aprovechar el caos desatado por estos para atacar y saquear Roma en el año 410 después de Cristo, tras lo cual se asentó en Aquitania, estableciendo su capital en Tolosa. Aprovechando las debilidades del Imperio Romano, el rey huno, Ruila, cruzó el río Danubio y atacó a los romanos, forzando al emperador Teodosio de Oriente a pagarle 350 libras de oro anuales para lograr la paz en el año 422 después de Cristo. Luego de que muriese Ruila en el año 434 después de Cristo, los hunos pasaron a ser liderados por sus sobrinos Bleda y Atila, hijos de su hermano Munzu, quienes mantuvieron la paz con los romanos a cambio de que éstos duplicaran el tributo. En el año 439 después de Cristo, un obispo de la ciudad de Margus cruzó el Danubio y profanó las tumbas reales, unas que había en la orilla norte. Este acto fue interpretado como una ruptura del acuerdo de paz de los romanos, lo que llevó a que Atila y Bleda saquearan varias ciudades romanas, entre ellas Margus, Viminacium, Singidunum, Naiso, Serdica y Filipópolis. Tras derrotar a los romanos en todas las batallas y cercar Constantinopla, la cual no pudo ser conquistada gracias a sus poderosas murallas, pusieron rumbo a Galípoli, donde derrotaron a las tropas imperiales que se encontraban refugiadas allí. Luego de esta derrota, Teodosio I acordó una nueva paz mucho más onerosa que la anterior, en la cual accedió a pagar 600 libras de oro como castigo por no haber cumplido el tratado de paz anterior y un tributo anual triplicado que ascendió a 20.000 libras anuales. Tras estas victorias, Bleda y Atila se retiraron a sus dominios al norte del Danubio. Cuando Valentiniano asciende al trono el 23 de octubre del año 425 después de Cristo, luego de la muerte de su predecesor, el Imperio Romano de Occidente, que originalmente constaba de los territorios de Britania, la Galia, Hispania, África, Italia, Dalmacia y Panonia, únicamente controlaba de manera efectiva y total Italia. Britania había sido abandonada. La Galia se hallaba sumida en el caos cuando tribus como los suevos y vándalos se apoderaron de regiones de Hispania como Gallaecia o la Bética. África se había convertido en un territorio semi-independiente bajo el comes Africae Bonifacio y Panonia fue invadida por los suabos.
El imperio poseía demasiados enemigos, pero carecía de los suficientes fondos para mantener un ejército que permitiera controlarlos y de una estabilidad que construyera un gobierno eficaz. Esta situación llevó a los romanos a aplicar el estatus de foederati a reinos clientes o tribus bárbaras a las que el imperio brindaba beneficios a cambio de ayuda militar, entre ellos a los visigodos y los burgundios, dos de sus viejos enemigos, para tratar de mantener en pie lo poco que le quedaba de territorio y hacer frente a un enemigo común que ambos odiaban, Atila. Algunas veces la historia imita a la literatura. La mujer que puso en marcha el conflicto entre hunos, visigodos y romanos fue Honoria, la hermana del emperador, quien ofreció a Atila su mano y con ella la posibilidad de controlar Roma si la libraba de casarse con su excónsul tal y como había pactado el emperador romano. Honoria envió su anillo para demostrar su noble cuna, una situación que Atila aprovechó para reclamarla como esposa y pedir la mitad del imperio como dote. Ante esta circunstancia, Aecio, uno de los principales generales de Valentiniano, decidió hacer una alianza con el rey visigodo Teodorico I para detener a los hunos, quienes entraron en la Galia en el año 451 después de Cristo, conquistando la ciudad de Divodurum. Posteriormente, Atila intentó ocupar Aurelianum, pero fue detenido por la llegada del ejército romano visigodo. La batalla de los Campos Cataláunicos fue una de las batallas más sangrientas de la historia de Roma. En esta contienda, el ejército romano, apoyado por los visigodos, francos, alanos y otros pueblos considerados foederati, se enfrentaron a una alianza de hunos, ostrogodos, gépidos y érulos en algún descampado en la margen izquierda del río Marne, cerca de la ciudad de Châlons-en-Champagne, en el norte de Francia. En esta batalla, las fuerzas romano-visigodas lograron posicionarse de forma estratégica en el terreno antes de la llegada de los hunos, lo que les permitió efectuar un ataque masivo desde distintos frentes, de modo que avasallaron a sus enemigos, logrando la victoria. En esta batalla, el rey visigodo Teodorico murió y su hijo Turismundo fue nombrado rey en mitad del combate. Luego de la batalla, Atila huyó con lo que quedaba de sus fuerzas a Germania, dejando unos 30.000 cadáveres atrás. Poco tiempo después, Turismundo hizo lo mismo luego de romper su alianza con los romanos. Al final de la contienda, el 20 de junio del año 450 y 1 después de Cristo, el conflicto llegó a su fin. Pese a sufrir su mayor derrota, Atila no se dio por vencido en su intento por conseguir la mano de Honoria. Invadió el norte de Italia en el año 452 después de Cristo. Ante esta nueva invasión, el Papa León I acudió a hablar con Atila y tras la entrevista, el rey huno se retiró de Italia con todo su ejército por razones desconocidas. Un año después, Atila contrajo matrimonio con la princesa Goda Ildico y murió por causa de un desangramiento masivo provocado posiblemente por alguna lesión en la cabeza o una enfermedad. Posteriormente, debido a la fama que estaba gozando Aecio tras vencer a Atila, el emperador Valentiniano III comenzó a escuchar rumores que planteaban que su mejor general planeaba derrocarlo, por lo que decidió asesinarlo en el año 454 después de Cristo. Al año siguiente, 2 antiguos oficiales de Aecio asesinaron al emperador durante un desfile militar, seguramente a instancias del influyente y rico senador romano Petronio Máximo, que aspiraba al trono y pudo haber sido el responsable de los rumores que llevaron a la muerte de Aecio, el mayor protector de Valentiniano III. Si bien el Imperio Romano tuvo muchos conflictos con los visigodos y otros grupos de invasores, no habría sobrevivido a los peores momentos de su historia sin la ayuda de aquellos bárbaros para hacer frente a enemigos más poderosos dispuestos a acabar con el status quo. Esto ha pasado muchas veces a lo largo de la historia y pudiera seguir ocurriendo conforme haya guerras en cualquier parte del planeta. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios.
Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre cómo los visigodos salvaron al Imperio Romano. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.